capítulo 10, versículo 9. Yo titulé este mensaje Dios llama a Pedro. La semana pasada compartió aquí con nosotros Armando, uno de nuestros diáconos, y él tituló Dios llama a Cornelio. Yo titulé esta predicación Dios llama a Pedro. Quiero dar continuidad a lo que se estuvo enseñando, y lo haremos con una pequeña serie. La siguiente semana o dentro de 15 días compartiremos el final del capítulo 10, que se llamará Dios llama a los gentiles, y así lo veremos de esta forma. Entonces, si vas a tu Biblia al capítulo 10 del libro de Hechos, vamos a encontrar esta historia. Ahora, hemos visto, y como bien mencionaba Armando, el personaje principal que miramos aquí en el libro de los Hechos no es precisamente Pedro, más bien es Cornelio. Para muchas personas, entre ellos hombres como R.C. Sproul, y yo coincido en esa parte, ya mirándolo desde esa perspectiva, el capítulo 10 del libro de los Hechos es quizá el capítulo más importante de todo el libro de los Hechos, y seguramente es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 10 vemos la historia de cómo es que ahora los gentiles llegamos a la salvación. Hasta este momento hemos visto que ellos han estado predicando únicamente hacia judíos. Ellos han estado predicando únicamente hacia este grupo de judíos, ya sea samaritanos o judíos que vivían dentro de Israel, y la predicación únicamente ha estado centrada en ellos. Pero en el capítulo 10 vamos a ver este cambio, y ahora vamos a mirar por primera vez cómo es que la predicación ahora llega a los gentiles, cómo es que la predicación ahora sale. ¿Y por qué es importante esto? Porque bueno, todos los que estamos acá somos gentiles. No sé si por aquí hay alguna persona que sea judía, pero judía de veras, no de que nomás hagas el shofar y te sientes judío. O sea, judío, no creo que haya aquí alguno judío de cepa, pero todos los que estamos aquí somos gentiles. Por ende, este capítulo es sumamente importante para nosotros, porque es aquí donde podemos mirar esto. Ahora vamos a centrar en la primera parte de la historia. Como bien compartía Armando, se centra en Cornelio, en cómo Dios va preparando el corazón de ambos. ¿Sí? Podemos ver la última parte, vamos a mirar un poco acerca de la salvación, y vamos a poder mirar aquí que existen varios de estos, a mí me encanta, pero varios de estos como dilemas que tiene la teología, y vamos a poderlos mirar, y vamos a poder, yo no voy a pretender dar una respuesta a esto, pero de alguna forma sí poder ver algo que nos puede, nos podemos aprender. ¿Sí? En la historia de Cornelio podemos mirar, hay un principio, sobre todo dentro de la fe reformada, en que es que la fe precede a la regeneración, ¿sí? Pero el principio reformado es que primero es la regeneración y después viene la fe. Esa es la forma como nosotros lo creemos. Sin embargo, en la vida de Cornelio pareciera que la fe está siendo antes que la regeneración. Simplemente como un dato, hay un mensaje muy famoso de Paul Washer que se llama Mensaje a la Juventud. Ese mensaje es impactante. A los que no éramos reformados, Dios usó ese mensaje para sacarnos del error. Sin embargo, los teólogos de cepa se le fueron a la yugular a Washer, porque Washer dijo que la fe precede a la regeneración. Bueno, ese detalle fue catastrófico para muchos, y muchos miraron, o sea, como que no nos importa todo lo demás que dijo, pero eso que dijo está mal. Después en otro video Washer trata de explicar esto. Sin embargo, Cornelio parece que nos rompe muchísimas cosas, pero no voy a entrar en eso, yo lo quiero tratar hasta dentro de 15 días. Sin embargo, quiero que podamos mirar algo importante. Antes de ir a Hechos, quiero que vayas allá a Colosenses, unos capítulos, unos libros más adelante, el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta
de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces Pablo está diciendo aquí que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Y es esto, el capítulo 10 de Hechos, donde vamos a comenzar a ver qué es un misterio. Bueno, un misterio es algo que estaba oculto, es algo que no podía ser visto. Y en este momento la iglesia era algo que había estado oculto, si era un misterio para todo lo que era el Antiguo Testamento. El libro de Hechos nos habla de 4 grupos de personas. Siempre vamos a mirar 4 grupos de personas en el libro de Hechos. Vamos a mirar que hay judíos, habla de samaritanos, habla de gentiles y habla de un grupo que él denomina como temerosos de Dios. Evidentemente están los creyentes, pero los creyentes van a salir de alguno de estos grupos, ya sea de un grupo judío, de un grupo gentil, ¿sí? o de samaritanos, o de un grupo llamado como temerosos de Dios. Lo que sabemos es de que Cornelio entraba dentro de este grupo, del grupo de personas que eran temerosos de Dios, ¿sí? Sin embargo, y esto sí lo quiero decir, Cornelio, hasta donde podemos mirar, y yo sé que ahora mismo muchos de los que amamos la teología, yo sé que ustedes están pensando conmigo, no me vean feo, sí, pero yo lo que puedo mirar es que en este momento Cornelio no es salvo, ¿sí? Cornelio será salvo cuando la predicación de Jesucristo llegue a él. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque en el capítulo 11, cuando Pedro da el reporte a la iglesia, ¿sí? Él dice que el ángel le dijo: llama a Pedro porque él te va a decir cómo ser salvo. Eso lo puedes ver en el capítulo 11. Entonces eso lo veremos dentro de 15 días. Sin embargo, vamos a poder mirar cómo es que Dios, y esto es lo que yo quiero enfocarme principalmente, no en lo controversial, sino en la parte que a todos nos atañe, que es cómo es que Dios va trabajando en el corazón del incrédulo, pero también Dios va trabajando en el corazón del creyente para estar listo al momento de poder compartir su fe. Y cómo es que Dios fue preparando esto, y Lucas dedica un capítulo completo para poder mirar cómo es que esta puerta de salvación ahora es abierta hacia todos los gentiles, ¿sí? Dios estaba preparando a Cornelio, lo hizo a través de la visita de un ángel, pero ahora Dios, vamos a mirar cómo prepara a Pedro para seguir trabajando con algo que vimos desde hace 15 días, que Pedro tenía prejuicios, ¿sí? Dios, antes de preparar esto, Dios lo primero que hizo fue llevar a Pedro a quedarse en casa de Simón el curtidor. Ahí fue donde lo dejamos, ¿sí? En casa de Simón el curtidor, que era una persona ceremonialmente impura. Él se queda allí y él se hospeda allí. Y entonces vamos al capítulo 9. Dice: al día siguiente ¿de qué? Al día siguiente de la experiencia que tuvo Cornelio, dice: mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta son las 3 de la tarde, ¿sí? Como vimos, Pedro era un hombre de oración. Eso lo vimos de cuando él ora por la vida de Dorcas. ¿Cómo es que la oración tenía una parte primordial en la vida de Pedro? Ahora, Pedro seguía orando como un buen judío, ¿sí? Había horas específicas en las cuales los judíos oraban, y una de estas era la hora sexta. Entonces dice que Pedro sube a la azotea a orar, ¿sí? En lo que la gente que había enviado Cornelio iban de camino. Mira, yo quiero sacar un principio de este pasaje, y es este: la oración es tan importante en la vida del creyente. Es sumamente importante porque es la manera como el Señor nos va sensibilizando, es la manera en la cual tú vas. Mira, la oración y la lectura de la palabra de Dios son igualmente importantes.
¿Por qué? Porque si tú únicamente lees la Biblia, pero tú no tienes oración en tu corazón, tú corres el riesgo de simplemente estar acumulando conocimiento. Por el otro lado, si tú únicamente oras, pero no lees la palabra de Dios, tú corres el riesgo de ser una persona solamente emocional. Y una persona que cree que Dios le habló cosas que no le habló. Ese ha sido el problema de todos los sectarios que dicen, es que yo estaba orando y de repente un ángel se me apareció y me dijo, todo lo que se había hecho estaba mal, esta es la forma correcta de hacerlo. Al no tener ellos conocimiento de la palabra de Dios, fácilmente pueden ser engañados. Entonces, leemos la palabra para poder mirar a Cristo, poder mirar y aprender qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Y la oración nos guía y nos da, el Señor provee la fuerza para poder obedecer la palabra de Dios. Ahora, de la misma forma como mientras Pedro oraba, algo venía en camino, Pedro no sabía que algo venía en camino. De la misma forma como hay tantas cosas que a tu vida y a mi vida vienen en camino, gente en la cual tú tienes la oportunidad de predicarle en un día, gente en la cual tú tienes la oportunidad de poder hablar el evangelio, pero por falta de oración en nuestra vida, vivimos en un constante estar no sensibles a los momentos que Dios está preparando y propiciando. Porque aquí también hay otro principio. Tan cierto es que la salvación es del Señor y que Dios salva a quien Él quiere y que no depende del hombre sino de Dios. Como tan cierto es que si Cornelio no hubiera obedecido al enviar a estas personas y Pedro no hubiera ido, lo mismo ocurre. Tan cierto es que Dios salva como tan cierto es que Cornelio no hubiera sido salvo. ¿Cómo ocurren estas tensiones? No lo comprendo. Sí, pero las dos son verdad. Dios ha decidido actuar de esa forma. Entonces, tú y yo puedes perder 1000 cosas por falta de oración y tú no saber qué es lo que Dios está preparando y tú dejarlo pasar simplemente por tú no estar viviendo en una vida de oración. Y si solamente era ahora un paréntesis que quería mirar. Versículo 10 dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves en el cielo. ¿Qué es un éxtasis? Pedro no entró en trance. Sí, Pedro no entró así como Doctor Strange cuando está viendo todos los finales posibles. No, él no entró él no entró en algo así. ¿Qué es un éxtasis? Un éxtasis es una visión que es real, ¿sí? Pero no lo es para todos. Por ejemplo, lo que Pablo vio, cuando él vio a Cristo, él fue un éxtasis lo que él tuvo. Jesús era real, la voz era real, Jesús estaba allí, pero no todos lo vieron, solamente lo vio. Otros dicen que escucharon, ¿sí? Cuando él tuvo este éxtasis, estos eran realmente animales y él podía hacer lo que Dios le había dicho. Sin embargo, no era algo natural para todos los demás. Eso es un éxtasis. Él estaba de esta forma, él tenía hambre. Ahora, el hecho de que él tenga hambre, esto nos deja ver que él estaba consciente de sí mismo. Él no entró en trance, y esto es muy importante entenderlo, porque hay muchas personas que de repente animan, aún dentro de los círculos cristianos, a tener experiencias místicas con Dios. Cierra tus ojos, concéntrate, comienza a pensar, a imaginarte la cruz de Cristo, y la gente comienza a luchar con esto, a querer formarse algo en su corazón que muchas veces no te va a llevar a algo bueno. Pedro lo que tuvo no es algo que él estuviera buscando, no era que dijo a Simón, voy a subir a tener un éxtasis a la azotea, ahorita abajo a comer. No, él subió a orar. Sí, no era una costumbre de Pedro tener éxtasis, él subió a orar y esto ocurre, pero él estaba completamente consciente de sí mismo y estaba completamente consciente de lo que estaba ocurriendo, pero evidentemente le sorprende que de repente dice que el cielo se abre y desciende un lienzo como una sábana, ¿sí? Que atado de los 4 puntas y era bajado a tierra. Ahora, ¿quién lo bajaba a tierra? Muy probablemente eran ángeles. Estas cosas no las podemos saber, ¿sí? Pero esto fue lo que él vio y dice que había
todos los cuadrúpedos terrestres. Esto era como una pequeña arquita de Noé, ¿sí? Donde él podía mirar. Dice que todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, lo que no había eran peces, pero de ahí en fuera había toda clase de animales. Y entonces, esto es lo que él ve. Ahora, Dios le había dado una ley a los judíos de no comer ciertos tipos de animales. Por ejemplo, los judíos no podían comer conejo, no podían comer cerdo, hablando de animales del mar, no podían comer crustáceos, por ejemplo, ¿sí? Y algunos tipos de aves no estaban permitidos para ellos. Ahora, Dios da estas indicaciones para separar a Israel del resto de las naciones. El resto de las naciones comían lo que fuera, ¿sí? Ellos no tenían ningún tipo de restricción en ellos. De hecho, cuando tú lees que Sadrach, Mesach y Abednego y junto con Daniel dicen: no queremos la ración de la comida del rey, sino que se nos den otro tipo de alimento, era porque ellos no querían contaminarse con la comida de Nabucodonosor. ¿Por qué razón? Porque Dios había dado leyes muy estrictas respecto a la alimentación. Pedro había crecido como un judío ortodoxo, por ende él nunca había comido nada de esto. Pero aquí es donde Dios está preparando el corazón de Pedro para algo más. De ahí que yo siempre he dicho, y lo he dicho varias veces aquí en forma de broma, pero es una realidad: Dios no te va a enviar alguna experiencia. Hay gente que dice: es que yo vi ángeles, es que yo vi esto, y en la casa yo escuché que había un ángel. Si ese ángel que tú te imaginaste no te dio un mensaje, no era un ángel, era tu imaginación, era un ruido, era el gato del vecino, algo era, pero no era un ángel. Los ángeles van a hacer algo, no simplemente van a visitar porque no tienen algo mejor que hacer, ¿sí? Entonces, cualquier situación que sea de esta índole debe tener una razón de ser. En este caso, Pedro ve esto, y entonces dice versículo 13: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Ahora te hago una pregunta: ¿esto era una sugerencia o esto era una orden? Esto era una orden. La voz no le dijo: Pedro, ¿tienes hambre? Pues mira, ¿qué hay de comer? ¿Quieres comer? Pues agarra algo, si gustas, si no, si quieres otra cosita, no te la preparamos. No, la orden fue: levántate, mata y come. Y esto quizás es lo más impactante. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Como Vox Bunny en el meme, no. Dicen por ahí que hay dos palabras que no pueden ir juntas, y es Señor y no. O sea, esas dos palabras no pueden ir juntas, nunca. O sea, si Dios es, tú no puedes decir muchas gracias, pero no gracias. Pedro lo hizo. Ahora, esto nos habla del carácter de Pedro. Mira, la fama de Pedro no se la ganó de gratis, ¿sí? O sea, Pedro tenía este tipo de situaciones. Imagina, Dios le da una orden y Pedro le dice: no, no. O sea, la orden es: Pedro, levántate, mata y come. No, Señor. Porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y después da su argumento doctrinal. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y esto es increíble porque Dios 3 veces da esta indicación a él: levántate, mata y come. Y las 3 veces Pedro responde: no. Ahora, Pedro estaba así. ¿Por qué digo que él dio un argumento doctrinal? ¿Por qué? Porque él hizo referencia a unas palabras de Ezequiel. Mira, no vayas ahí. Ezequiel 4:14 dice así: y dije: ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Pedro tenía un punto hasta doctrinal para lo que estaba respondiendo. Mira, leemos esto y decimos: bueno, Pedro contestaba lo loco. No, para este momento Pedro ya era una persona que había sido usada por Dios, ¿sí? Que conocía la escritura,
Ahora, lo que quiero llevarte es esto. Dios muchas veces, y lo podemos mirar de esta forma, Dios va preparando y Dios muchas veces va a derribar argumentos nuestros. Ahí que me gusta tanto esta frase que construyó Sugel, ¿sí? De que nosotros debemos levantar muros doctrinalmente muy fuertes, muy sólidos, pero no tan altos que no nos permitan ver a otros y pensar que somos las únicas personas que tenemos lo correcto. Ahora, esto no era sencillo, O sea, lo que Pedro estaba viviendo no era sencillo, porque esto era un mandamiento. Te voy a poner un ejemplo. Si Dios se apareciera contigo y te dijera, levántate y haz un ídolo de lo que hay en el cielo, ¿cuál sería tu respuesta? La misma que de Pedro. No. Ahora, Dios te pedirá eso, jamás lo va a pedir. Jamás. ¿Sí? Simplemente estoy poniendo un ejemplo de la forma como los judíos miraban la ley moral junto con la ley ceremonial. La ley moral de Dios sigue vigente toda. El no matar, el no robar, el no mentir, el no fornicar, el no adulterar, sigue vigente. Pero los judíos, la ley ceremonial, todo lo que tenía que ver con la alimentación, con la forma de vestir, ellos lo consideraban al mismo nivel. Y de hecho en el antiguo pacto lo tenía, pero Cristo cumple todo esto y entonces la ley ceremonial queda abolida y sin efecto. ¿Sí? Aunque hay algunas personas que siguen pensando que la ley ceremonial sigue teniendo un efecto, y me refiero a algunas denominaciones o algunos que tildan ya con el sectarismo, que piensan que la ley ceremonial sigue. Voy a ponerte un ejemplo. Quizá algunos de ustedes crecieron pensando que comer sangre, por ejemplo la famosa moronga, es un pecado, y gente dice, no, es que yo no como eso porque es un pecado. Yo no la como porque no me gusta, sí, pero no es algo que tú no puedas hacer. Probablemente algún médico dirá, y lo mejor es no hacerlo, pero no es actualmente un pecado. La ley ceremonial actualmente no tiene un efecto. Ahora las mujeres no son inmundas en un periodo del mes, ¿sí? Ni si tú tocas un muerto te vuelves una persona inmunda. Tú tienes una libertad. Ahora Jesús ya le había dicho esto a Pedro desde antes, ¿sí? Junto a los demás, cuando le digo que no hay nada que entre por la boca que lo contamine, sino lo que sale por la boca lo que contamina al hombre. Dios estaba aboliendo una barrera que había entre judíos y gentiles. Es Dios quien comienza a derribar estas barreras. Primero, Dios comenzó a derribar la barrera que había entre judíos y samaritanos. Es la primera barrera que Dios derriba. Ahora Dios va a derribar otra barrera entre judíos y gentiles, entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Ahora, no es fácil quitarnos de ciertos prejuicios y pensar que únicamente nosotros tenemos la cosmovisión correcta de la doctrina y únicamente nosotros somos quienes estamos bien, ¿sí? Y es muy fácil que nosotros caigamos en ciertos prejuicios de pensar, no, yo sé que estoy bien y todos los que no lo hagan como yo lo hago están mal. Ahora hay cosas claras en la palabra de Dios, y yo quiero aprovechar algo, y yo agradezco mucho cuando terminan a veces los mensajes y algunos de ustedes se acercan conmigo y me ayudan a mirar cosas que probablemente no dije bien o probablemente no expliqué correctamente. Yo hace 15 días hablaba acerca de los falsos maestros. Existen los falsos maestros y deben ser denunciados los falsos maestros, ¿sí? O sea, eso no es un asunto de prejuicios, es un asunto bíblico, ¿sí? Mencionarlos por nombre también es algo bíblico, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de estos de prejuicios, nos estamos refiriendo a asuntos secundarios o terciarios, ¿sí? Que no nos deberían de volver enemigos y que deberíamos de tener nosotros la disposición. Pero sobre todo yo quiero hablar y tener un asunto que quizá algunos digan, yo no tengo un prejuicio con eso, algunos ni siquiera comprendan la diferencia en esto, pero voy a decirte algo. ¿Qué hay de las prostitutas? ¿Qué hay de los homosexuales? ¿Qué hay de personas enfermas de SIDA? ¿Qué hay con una persona que está en la calle alcoholizada y tú dices, no, esta persona yo no, ni me la acerco? Si tú y yo oráramos
quizá podríamos pensar, quizá Dios está preparando a esta persona para que yo le exponga el evangelio, pero dices, no, porque no, estos son malos, y mira, estos que están invadiendo el país, quién sabe qué mañas traigan, mejor no te las acerques mucho, ¿sí? Y podemos argumentar hasta cosas como, no es que no sea que traiga algo en el espíritu que se habla, mira, eso no se pega, o sea, ese es uno de los tantos mitos que a veces traemos pensando, es que mira, esas cosas abren puertas y el diablo se mete. No, el diablo no se va a meter, pero a veces que traemos prejuicios de no, este tipo de personas no hay que predicarles porque mira, está en un estado muy inconveniente, huele feo, no te va a escuchar, y a veces son tantas cosas con las que vamos cargando, y yo tengo que decirlo por mí mismo, ¿sí? A veces es difícil. No sé, recuerdo en un tiempo estuvo viniendo aquí a la iglesia, me parece que Gloria es que me estuvo trayendo a un chico que venía, pues él era homosexual y estuvo viniendo un tiempo a la iglesia, ¿sí? Es difícil y a veces dices, no, pues es que yo, tal persona no. ¿Por qué? Porque cargamos con tantos prejuicios y vamos cargando con tantas cosas. Pero Dios quiere salvar. Y Dios está derribando en nosotros también barreras en ese sentido. En el sentido de entender que el evangelio es para todos. Y de entender que Jesús se rodeaba de todos, ¿sí? Aunque Él no era seducido hacia el pecado de nadie, y Él jamás pecó, pero Él no puso barreras entre la gente y Él. Evidentemente nunca solapó el pecado, nunca lo aplaudió y siempre les habló con la verdad. Pero vamos a ver cómo es que ahora Dios comienza a buscar a Pedro para que haga lo que tiene que hacer. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Sí, él lo hace. Esta vez no responde, no Señor, porque yo nunca me he juntado con gentiles. No, él comienza a comprender esto. Él no había entendido el significado de lo que había visto, pero cuando él mira ya a las personas que llegan a casa de Simón el Curtidor, ahora date cuenta que la Biblia no da detalles simplemente sin alguna razón. Eran 3 hombres los que venían a buscar a Pedro. ¿Cuántas veces fue el lienzo que subió Pedro, subir y bajar? 3 veces también, ¿sí? De alguna forma Pedro comienza a unir lo que estaba sucediendo, y él entiende, ok, creo que se refiere a esto. ¿Por qué? Porque date cuenta de algo, cuando Pedro miró el éxtasis, dice la Biblia, por eso quiero que mires el problema de los prejuicios. Dice la Biblia que había todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles. No solamente había animales inmundos. Es decir, había una vaca y había a un lado un puerquito. Sí, probablemente. Entonces, había de todo tipo de animales, pero Pedro en su prejuicio dijo, no, porque podría matar a la vaca, pero como está cerca de un animal inmundo, no, porque seguramente ya se contamina también. O sea, el prejuicio de Pedro no lo llevó a distinguir en que ahí había también animales puros, había animales que él podía comer. Ese es el problema de los prejuicios, que metes en el mismo juicio a unos y a otros, y terminamos desechándolos absolutamente a todos. Pedro entiende esto, y en la intimidad Dios preparó a Pedro, y él mismo permitió que él se negara. Pero cuando fue el momento de hacer lo que tenía que hacer, Pedro fue completamente obediente. Mira, Dios sigue hablando a través de su palabra. Y muchas veces nos va a pasar, y si tú estás discipulando a otras personas, sé paciente. Probablemente en el momento que tú estás hablando a una persona, hey, tienes que perdonar, porque mira la palabra de Dios, y él te dice, no, yo no puedo perdonar. No lo voy a hacer porque tal persona hizo tal cosa.
Y a veces muchos son como esta parábola que Jesús contó, que el padre envía a unos al campo y dicen, sí voy, y no fueron. Y otros que dijeron, vayan a trabajar, y dijeron, no vamos, y al final sí fueron. Sé paciente cuando estés discipulando. Probablemente cuando estás discipulando a una persona, esa persona se niega, no, yo nunca lo voy a hacer, yo nunca lo voy a dejar. Tienes a una persona que está viviendo en una relación de yugo desigual, y él dice, no, yo nunca voy a dejar esto porque yo lo amo, yo la amo. Pero al momento que se enfrenta a la situación, Dios lo convence y entonces toma la decisión correcta. Y a lo mejor a ti hasta te sorprende que ella te dice, ¿sabes qué? Ya dejé ese trabajo, ya dejé esa relación, ya dejé de hacer lo que estaba haciendo, ya pude hablar con mi padre, con mi madre, ya pude perdonarle. Entonces no nos cansemos. Pedro se negó 3 veces a una orden de Dios, pero al momento que tuvo que hacer lo que tenía que hacer, Pedro lo hizo y ya no se negó. Y entonces debemos mirar esta parte. ¿Y qué es lo que ocurre? Viene un testimonio hacia Pedro, porque nosotros estamos familiarizados con Cornelio. Pedro ni siquiera sabía que existía Cornelio. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ahora, quiero que tú pienses en esto. Esto no era sencillo para Pedro. Recibir a personas, y entre ellos a un soldado romano, que te toque la puerta, no era fácil. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Y me encanta esto porque al igual que Abraham había recibido una instrucción de ir a donde no sabía, Pedro quizá bajó con toda la intención de hacerlo, pero no tenía ni idea ni de quiénes eran. El Espíritu Santo solamente les dijo, vienen y te vas con ellos, Pedro, a donde te lleven. Y Pedro baja. Ahora, no es sencillo esto, ¿sí? ¿No te provocaría temor que de repente vinieran a tocarte y te dijeran, voy a ponerte un ejemplo, ¿sabe qué? Somos del cártel fulano de tal, y nuestro líder, el fulano de tal, número tal, el que sale en las noticias, pues resulta que un ángel se le apareció y el ángel le dijo que usted falla a predicarle, entonces lo vamos a subir a una camioneta y lo vamos a llevar. Tú que dirás, vámonos. Sería difícil algo así, la incertidumbre de saber. Ahora recuerda, en este momento había un tiempo de paz. Saulo, si ya nos olvidamos Saulo, no, Saulo estaba en Tarso. Había un tiempo de paz, pero había tensión todavía, y más con los romanos, y más con un soldado, y más con un centurión. Que el centurión fuera a tu casa a buscarte no era algo tan cómodo, no era algo tan fácil, pero por eso es que Dios fue preparando el corazón de Pedro en muchos sentidos para este momento. Para este momento fue que el corazón de Pedro fue preparado, y todo lo que él había comenzado desde el capítulo 2, desde el momento en que Jesús le dijo, Pedro, te estoy dando las llaves, ¿sí? Que era una forma simbólica de decir, tú serás el primero en predicarle a los judíos, y serás el primero en predicarle a los gentiles, ¿sí? Todo esto fue una preparación en la vida de Pedro para este momento. Porque fue a partir de este momento, y lo iremos viendo a lo largo de Hechos, cómo es que todo esto llega a la conclusión de que todos nosotros hemos llegado a conocer al Señor. Te pongo otro ejemplo. ¿Qué harías tú? Dices, bueno, quizá el ejemplo de un narcotraficante es muy extremo. Y voy a ponerte otro ejemplo. Imagina por un instante que llega a tu casa un grupo de monjitas, ¿sí? Y estas monjitas te dicen, ¿saben qué? Estábamos orando y la Madre Superiora, orando, Dios le dijo que viniéramos por usted y lo lleváramos al convento para que nos predicara. Aquí se entran los prejuicios. Ya, no, hombre, yo nunca me metí a un lugar, templo de Satanás, yo no me meteré ahí. Ahora, date cuenta de algo. Pedro no le dijeron, pero vas a hablar de esto, no. Obviamente, si eso ocurre en mi vida,
A mí me dan la oportunidad de predicar lo que yo quiera. Si no me van a restringir en nada, yo voy y predico donde sea. Si me invitan a catedral, yo predico en catedral. Si me van a dar la libertad de exponer el evangelio. Si me ponen, pero no puedes hablar de los temas que me vienen, olvídalo, porque eso es lo que quiero hablar. ¿Sí? Pero si te das cuenta cómo a veces cargamos con tantos. Un hombre que yo admiro mucho, Rabí Zacarías, hace tiempo lo invitaron a predicar en Utah a una iglesia mormona. Bueno, mucha gente se le fue encima, pero si tú ves el mensaje que él predicó, yo no sé ni cómo no lo bajaron a medio mensaje, porque él les empezó a predicar acerca de la divinidad de Cristo y les comenzó a predicar de una forma que más de un mormón ha de haber querido decir quién fue el que lo metió aquí. Entonces ese no es el problema es, ¿cuál es el problema del ecumenismo? En que vemos muchos hombres que han estado alejándose de la fe, que van y los invitan al Vaticano, y el problema no es que vayan al Vaticano, el problema es que se comporten. No, pues aquí pues el Papa buena onda, todo chido con él, no pasa nada. No, ese no es el problema, no es que vayan ahí, el problema es que se callan por quedar bien. Ese es el problema. Si alguien tuviera la oportunidad, cuando fue elegido el actual Papa, John Piper escribió una carta que él decía, si yo tuviera la oportunidad de hablar con él, ¿qué le diría? Y él escribió un montón de cosas. Obviamente no lo invitaron, y si alguien vio esa carta dijo menos, ¿sí? Entonces ese es el asunto. Pero muchos de nosotros dejamos ir oportunidades en las cuales predicar, ¿sí? Ahora mismo estaba platicando con Allen aquí y me decía, se abrió una oportunidad para ir a predicar a un centro AA, pero me están dando libertad de hablar lo que yo quiera. ¡Qué padre! Muchos diríamos, no, yo no voy porque esos centros ahí no hacen esto, yo no estoy de acuerdo en cómo lo hacen. Bueno, yo puedo estar en acuerdo, en desacuerdo en qué es lo que ellos como institución hacen, pero si me dan la oportunidad de predicar el evangelio, yo voy y me meto y hablo el evangelio hasta que una de estas dos cosas ocurran: se convierten o me dejan de invitar. Pero amados, tenemos que luchar con esto. Y entonces viene la obediencia. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y aquí viene un paso grande para Pedro. ¿Por qué? Porque estaba hospedando gentiles. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Mira, obedecer a Dios no es sencillo. Pedro pudo haberse negado. Él pudo haber dicho, mira, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que mejor no, porque yo no puedo entrar a casa de un gentil. Y mira, te recuerdo que por ahí otro centurión alguna vez le habló a Jesús para que fuera a sanar, pero ese centurión a mitad de camino le dijo, mira, no entres a la casa, porque pues entendía que nosotros los judíos no entramos con ustedes. Entonces, dile al centurión que si no quiere así, yo aquí oro por él, así como de lejitos, y vas a ver que va a pasar algo bueno. No, él tuvo que vencer este prejuicio que él tenía como judío y entender que Dios estaba derribando estas barreras, y él fue obediente. Yo quiero poner algo aquí hermoso, y esto me llamó tanto la atención esta semana que estudiaba. Dice, y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Mira, tu obediencia va a inspirar a otras personas. Tu obediencia inspira a otros. El ver que tú lo haces, el ver que tú te pones a predicar, va a comenzar a inspirar a otros. Ahora, me llama la atención que dentro de los que inspiró no fueron muchos ni fueron todos. Dice, algunos de los hermanos de Jope. Es decir, otros más dijeron, no, yo no voy. Pero algunos dijeron, vamos. Ellos no habían tenido el éxtasis. Sin embargo, la obediencia de Pedro inspiró a otras personas para acompañarle. No te canses de ser obediente. No te canses de hacer lo que Dios te ha puesto a hacer. Sobre todo cuando hablamos de predicar. Si tú has dispuesto a abrir tu casa, tú has dispuesto a predicarles a otros, has dispuesto a hacerlo, no te canses. Tu obediencia va a comenzar a inspirar a otras personas. Quizá tardará meses, quizá tardará años, pero tarde o temprano va a ocurrir. Y aquellos que Dios ha llamado a salvación llegarán. No te canses de inspirar a tus hijos. No te canses de inspirar a tu cónyuge.
No te canses de hacerlo. Hazlo, hazlo, hazlo. A veces se burlarán, a veces te dejarán solo, a veces no lo harán, a veces te vas a quedar tiempos que te sentirás peor que como estabas. No te canses de hacerlo. Hazlo. Solamente asegúrate dos cosas: que estás teniendo una comunión con Dios y que estás obedeciendo algo que está ya en la palabra de Dios. Y hazlo, y esto va a inspirar a otras personas. Yo quiero terminar simplemente con algo práctico que creo que nos va a ayudar a todos, y es esto: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios estaba derribando esta barrera que existía, y a partir de este momento queda abolida lo que es la ley ceremonial. Ya estaba abolida, pero en este momento, ¿por qué quedó abolida? Porque el cumplimiento lo tuvo en Cristo. Cristo cumplió toda la ley, absolutamente toda. En Él fue cumplido toda la ley ceremonial, y nosotros ya no estamos sujetos a esto. Había un problema y algo que quizá era difícil para la vida de Cornelio. Cornelio no podía entrar al templo por ser gentil, ¿sí? Aparte que él era dentro del grupo de los temerosos de Dios, no era en sí un prosélito, porque entendemos y miramos que muchos de ellos no se circuncidaban, sobre todo los adultos, no se circuncidaban. Pero el hecho de que él escuchara, en el templo había un incensario que simbolizaba cómo subía la oración y el sacrificio delante de Dios. Cuando él escuchó: tus oraciones han subido, no era necesario que fueras al templo, tus oraciones fueron escuchadas, ¿sí? Yo con esto quiero decir algo. Yo creo que aquí hay personas que no conocen a Dios y que probablemente crees que tu pecado es tan grave que no puede ser limpiado, y que hay una barrera entre ti y Dios, que hay algo que no puede ser quitado. Y hoy quiero decirte esto: no hay pecado, por más grave que sea, que no pueda ser limpiado por la sangre de Cristo. No hay algo que tú hayas hecho. Puedes haber hecho lo peor, puedes pensar en lo peor, en lo más ruin y en lo más bajo. Dios puede perdonar cualquier pecado. Si tú no eres creyente, abraza esta verdad: Dios puede limpiar y volverte puro. Dios puede restaurar en ti cualquier tipo de cosa que hayas hecho. Esto es lo que algunos han denominado como una gracia escandalosa. ¿Por qué? Porque podemos pensar: ¿y qué de aquel pederasta que ha violado niños y asesinado niños? Lo correcto y lo justo es que esa persona termine en la cárcel. Pero, ¿y Dios puede perdonar eso? Sí. ¿En qué momento? En el instante que él acuda a Cristo en arrepentimiento. Pero ¿y los padres y los niños? Dios puede ayudarlos a ellos también, pero Dios puede perdonar. Eso, yo sé que algunos de ustedes están pensando: eso no puede ser. Dios puede perdonarme a mí, pero yo no he hecho algo así. No lo has hecho porque Dios ha tenido misericordia de ti. Porque si Dios soltara en ti y en mí toda nuestra capacidad de maldad, haremos cosas quizás peores. Pero también quiero hablar a los que son creyentes. No permitas que nadie llame impuro lo que Dios ha limpiado. Si Dios te ha perdonado de algo, no permitas que nadie señale en ti tu pasado, lo que tú hiciste. No, mira, pues tú, yo sé lo que has hecho. No permitas que lo que Dios limpió, alguien lo llame común. Sobre todo, no permitas que tú lo hagas. Tim Keller dice esto: hay personas que dicen: es que yo sé que Dios me ha perdonado, pero no me puedo perdonar yo mismo. Bueno, entonces tienes un problema de idolatría hacia ti mismo. Y dices que no me puedo perdonar. Pues es que no puedes, ni debes, ni aunque quieras perdonarte, no sirve de nada tu perdón.
Perdonarte a ti mismo no te ayuda en nada. Tú tienes que entender que si Dios te ha perdonado, ya eres libre de culpa. Y no permitas que nadie, ni el diablo, ni tu mente, ni ninguna otra persona te tache y te acuse. Hay personas que, es que ya Dios te puede perdonar, pero yo no te he perdonado. ¿Y qué pasa si el otro no te perdona? ¿Qué sucede si el otro no perdona? Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, ni yo. Vete y no peques más, ni yo te condeno. Amado, el mundo te puede condenar, la gente te puede acusar, tu cónyuge te puede acusar, tus hijos te pueden acusar, tu padre te puede acusar, tus hermanos te pueden acusar, tú has acusado a otros. Porque todos nos sentimos como la mujer en las piedras, pero se nos olvida que nosotros hemos tenido las manos cargadas de piedras muchas veces también. Y que a diferencia de estos hombres, a veces no las soltamos, sino que decimos, pues yo sí la viento. ¿Sí? Amado, si Dios te ha perdonado, ¿qué importa si el hombre no te perdona? Sí, te puede hacer la vida difícil unos cuantos años acá, pero tu eternidad está asegurada. ¿Y tu felicidad está asegurada desde el cielo? No, desde aquí. Tu gozo está garantizado. Entonces, la siguiente vez que alguien quiera acusarte, sé respetuoso, dilo con amor, dilo con ternura, no con orgullo ni con jactancia. Pero puedes decir, no llames común lo que Dios ha limpiado. Si no me has perdonado, oro porque el Señor sane tu corazón y algún día logres perdonarme. Pero si no lo has hecho, quiero decirte que eso no carga mi corazón, porque Dios ya lo hizo. Y como cantábamos, Cristo es suficiente. Porque aunque perdiéramos todo, aunque padre y madre nos dejara, con todo el Señor nos recogería. ¿Sí? Entonces, eso es el Evangelio. Eso es poder mirar las cosas como Dios las mira. Estoy estudiando como nunca en mi vida había estudiado, creo, acerca de la justificación, porque son los temas que me pidieron exponer ahora en la próxima semana. Y esto fue lo que me ha hecho ver, es entender lo que fue imputado en Cristo y lo que fue imputado en nosotros. Y que Dios te mira a ti como si tú hubieras estado viviendo la vida de Cristo. Por eso es que tú puedes ir con tu Padre a cualquier momento y entrar en su presencia, y Dios siempre te va a aceptar. Él te va a decir, hijo, qué bueno que estás aquí. Entonces no permitas que nadie te acuse, y guarda tu boca de acusar a alguien que Dios ha perdonado. Guarda tu dedo flamífero para señalar a otro y decir, si tú eres tal cual, si Dios le ha perdonado, ¿qué importa si tú no lo has hecho? Entonces, amado, esto no es para ser personas caras duras, ni ser personas, ay, me vale, ¿no? Por eso digo, dilo con humildad, pero no permitas que el diablo, ni tu mente, ni nadie te acuse de algo que Dios ya te ha perdonado. Vive en la libertad que Cristo te ha dado y caminemos con esto. Ponte de pie, vamos a terminar. Señor, agradecemos muchísimo por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando en nosotros tanto y todo el tiempo para derribar tantos prejuicios, tantas ideas que tenemos. Perdónanos porque muchas veces creemos que eres un Dios predecible y que eres un Dios que va a hacer lo que nosotros de antemano sabemos que vas a hacer. Y aunque creemos que eres soberano, pero también a veces luchamos en creer, es soberano, pero yo ya sé lo que va a hacer. Ayúdanos a tener siempre esta capacidad de asombro y de entender que eres un Dios vivo, un Dios real. Y que sí, ciertamente nunca vas a contradecir tu palabra, pero ayúdanos a entender cuán ignorantes somos de tu palabra y que siempre necesitamos estar en un constante aprendizaje de ella. Te ruego, Señor, bendiga la vida de mis hermanos, que tú les ayudes y nos ayudes a poder
siempre estar listos para poder presentar defensa de tu palabra, siempre estar listos para poder predicar a otros, para inspirar a otros. Y Señor, líbranos de acusar a otros, sobre todo si esta persona ha sido ya perdonada por ti. Líbranos de levantar juicios, líbranos de levantar distancia, Señor, contra un hermano, una hermana, Señor, que ha sido perdonada y lavada de la misma forma como nosotros lo hemos sido. Te pido bendiga, Señor, esta iglesia, bendiga nuestras vidas y sé con nosotros este domingo lo que resta. Te pedimos todo esto en el nombre de Dios Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Recuerda a los que quieren estar en la teología sistemática, acérquense con Rebeca y o conmigo. Dios les bendiga mucho. Que pasen un excelente domingo.